Bueno, gracias a los dos por venir. Supongo que no debe ser fácil presagiar nada en términos económicos, porque todos los pronósticos se hacen añicos en 24 o 48 horas, ¿o me equivoco? Es correcto. Y lo peor es que si uno mira para adelante, a nivel mundial, que siempre decimos lo que pasa afuera no nos importa a nosotros, tenemos una guerra comercial entre Estados Unidos y China, tenemos cambio de presidente en México, un cambio de presidente en octubre en Brasil, y eso de alguna manera también nos va a influir, creo yo, en forma negativa en todos los escenarios posibles. O sea, el viento no solo no se va a poner de cola, sino que va a seguir de frente. Correcto. Y en todo caso Argentina va a tener que duplicar esfuerzos para hacer más méritos aún para poder salir adelante. Correcto. Pese a que Donald Trump elogie, como lo hizo hoy otra vez, etcétera, y Argentina vaya y denuncie ante la Corte Internacional de La Haya la violación de derechos humanos para con Maduro y ser funcional en la política exterior norteamericana. Correcto, porque los que nos prestan la plata son los inversores, no Donald Trump. Donald Trump nos apoya, sí, pero los inversores hoy nos prestan plata, no. ¿Cachonás que hay una mirada parecida a esta? Sí, es bastante similar. Ahora, recordemos que cuando asumió Macri su objetivo era atraer inversiones. Como no consiguió que vengan las inversiones, fue a la deuda. Y en febrero o marzo los prestamistas nos dijeron: no te creo más, no me parece que estés solucionando el déficit fiscal, no estás solucionando el déficit en cuenta corriente, no te presto más. Y por eso terminamos en el fondo, es decir, nos movimos 2 pasos para atrás, de la inversión a la deuda y de la deuda al fondo. Y el fondo, si hacemos las cosas bien, nos va a permitir volver a los mercados, pero no a la inversión, con lo cual todavía nos queda un recorrido largo. Mercados que tienen una sobretasa para la Argentina, particularmente en los últimos 2 meses, que ha aumentado, no ha reducido, y que además tienen un costo para el financiamiento para cualquier país, inclusive la Argentina, más caro que el que tenían hace 3 meses, digamos. El costo de financiamiento aumentó, digamos, el mundo tuvo 8 o 9 años de financiamiento barato y Argentina pudo aprovechar los últimos 2. O sea, llegamos a la fiesta a las 5 de la mañana, ya cuando se terminaba. Es buena la analogía. ¿Hay programa económico? Qué buena pregunta. A mi punto de vista, me gustaría que haya más programa económico, porque el problema de Argentina es que Argentina no crece básicamente porque no produce. Entonces el problema es encontrar la forma de que Argentina produzca. ¿Por qué tenemos déficit comercial? Porque no producimos. Todo se basa en que Argentina no produce. Todos los planes económicos de los últimos 70 años no están pensados para que Argentina produzca. Por eso es que Argentina no crece. Alguien me dijo hoy, un empresario, yo nunca crecí eliminando el café y en todo caso el agua que tomo en mi oficina. Siempre salí de la crisis pensando una idea que sea superadora al producto que hago para intentar reconvertirme. Pregunta del millón es: ¿alcanza con el ajuste fiscal? No, Argentina tiene problemas estructurales de largo plazo. O sea, hoy tenemos un déficit fiscal de 6, un déficit de cuenta corriente de 4,8, o sea, tenemos 2 agujeros, que es un déficit gemelos de casi 11, y en los últimos 60 años, en 4 episodios tuvimos déficit gemelos de esas magnitudes, y los 4 terminaron mal. Uno fue el Rodrigazo, otro fue al principio de los 80, otro fue la hiperinflación y otro fue el 2001. Con lo cual tenemos un problema estructural y cada vez que tuvimos esa crisis, el PBI per cápita de Argentina se destruye y cuesta mucho recuperarse. Con lo cual, el desafío de Argentina no es solo ganar la confianza, sino ganar la competitividad. Pero venimos de una década de estar muy cerrados y eso se vuelve muy difícil. ¿Con un dólar a 30 es posible esa competitividad respecto al dólar a 20 que teníamos hace 3 meses o no? Creo que no. Creo que con un dólar a 30 no alcanza. Si lo que yo digo está mal, miremos la balanza del déficit comercial, el déficit turístico y el déficit energético. Si con 30 alcanzara, todo se tendría que nivelar. Y vamos a ver dentro de un mes que esto no se niveló. ¿Y a cuánto tendría que estar el dólar? Va a depender de cuál sea la inflación que tenga la Argentina y cuál va a ser el paso de los salarios. O sea, si los salarios aumentan, volviste a arrancar de cero. Si los salarios no aumentan, tal vez con un dólar arriba de 40 podamos empezar, digamos, a plantear un esquema productivo como hacen otros países de la región. Ahora, la dinámica de discusión en la Argentina para ganar competitividad ajustando el tipo de cambio también ha sido lo que nos ha
producido lo que ha ocurrido en los últimos 50, 60 años. Cada vez que teníamos un problema disparábamos el tipo de cambio, multiplicábamos los pobres y después los corregíamos en los próximos 10 años. Teníamos una década de cierta y relativa, entre comillas, bonanza hasta que explotaba todo de vuelta y otra vez disparábamos el tipo de cambio. Le sacábamos 4 ceros con la convertibilidad, lo multiplicamos por 4 con Dualde, vino la tablita, vino el fenómeno, fines de los 70, 80, reventamos. O sea, desde luego el tipo de cambio es una variable de competitividad importante, pero no es la única. El problema de Argentina es de competitividad a nivel global, digamos, con otros aspectos, digamos, tiene unos costos logísticos altísimos, tiene costos laborales altísimos. En el 2003 se iniciaban 3.000 juicios al año. Ahora más o menos son 140.000 al año. Juicios laborales. Juicios laborales. 3.000 pasó a 140.000. Estos son costos altísimos. Se multiplicó por 42. Y tenemos costos logísticos también muy elevados. El año pasado salió en el diario una nota que a mí me dejó muy impresionado. Contaba cómo una empresa citrícola que vendía limones trasladaba un container de Tucumán a Zárate y le costaba el container $3.600. Los países de la región para trasladarlo del puerto de Buenos Aires a Rotterdam, $2.000. Con lo cual tenés un problema de competitividad que no es solo de tipo de cambio. Es disparate. Hablando del costo laboral, hoy Macri salió con los tapones de punta en Santa Fe, donde inauguró un frigorífico, se volvió a ver con Lifsit, enojado, habló de la industria de los juicios laborales, de las mafias, pidió que no haya más prepotencia y apuntó contra los comportamientos mafiosos que le cagan la vida a todos. Poco usual en Macri, demostrando enojo, supongo que además demostrativo del estado anímico del propio presidente. Fue aquí en Matievich, donde inauguraron después de 7 años, creo, el frigorífico allí en la provincia de Santa Fe. ¿Hay un poco de todo eso o eso es un virtual mito? A ver, Argentina tiene muchas ventajas competitivas en todo lo que es la parte de alimentos. Macri hoy tiene que mostrar iniciativa y tiene que mostrar algo que se escucha en el mercado. Esta gente no quiere hacer el ajuste, quiere llegar al próximo gobierno, si ganan lo hacen y si no que lo hagan los otros. Y seguimos pateando la pelota y no se hace el ajuste del gasto público, las tasas siguen altas, no conseguimos fondeos ni para el Estado ni para las empresas y no somos competitivos porque tampoco podemos bajar los impuestos. A ver si entiendo. La ortodoxia económica le está pidiendo a Macri que haga lo que tiene que hacer y que deje la eventual reelección para otro momento y que sea otro el presidente y que asuma los costos. Y Macri está diciendo, sí, claro, Pito Catalán, yo quiero aguantar hasta como dé, estilo Cristina 2014-2015, barro debajo de la alfombra y que el próximo venga y haga lo que tuve que hacer yo, que es multiplicar el tipo de cambio, etcétera, etcétera. ¿Hay algo de eso o no? Sí, pero hay una complicación adicional. Los desembolsos del fondo van a ir viniendo en la medida que se cumplan ciertas metas. Con lo cual es probable que entonces en algún momento se caiga el acuerdo. Puede caerse. Hay que renegociar. Y aunque cumpla todas las metas y le vayan desembolsando las cuotas trimestrales, tiene que salir al mercado a fondearse. Igual, no le alcanza para sus necesidades de financiamiento de acá al 2019. Ahora, en ese contexto entonces, permítanme el análisis político compartible. Entonces Macri tiene que olvidarse de la reelección, tiene que decir me pongo el sayo, retomo iniciativa, no es lo que políticamente sea correcto o no, yo tengo que impulsar estas cosas porque son los que van a dar cierto equilibrio macroeconómico, gusten o no gusten, pactar con los gobernadores y decirles que en definitiva es un país mejor para el que venga mañana, y así construir los consensos indispensables para hacer todo el trabajo sucio que va a generar, por supuesto, mucha resistencia en muchos sectores porque van a tener que todos poner algo. Correcto, pero también tenemos que acordarnos que en el 94, cuando fue la crisis de México, en ese momento Menem encaró un ajuste muy fuerte y con ese ajuste le valió la reelección. O sea, no hay que pensar que si se hace lo correcto, eso significa que se cierra la puerta de la reelección. Tal vez, si se hace lo correcto, es la señal que estamos buscando para que, digamos, este gobierno continúe en el tiempo. Y hay plafón político, por eso hay margen social con una CGT más belicosa, con movimientos sociales. Hoy, de hecho, estuvieron los intendentes del peronismo del conurbano con Carolina Stanley, la ministra de Desarrollo Social, diciéndole, mira, la situación es límite. Y la Argentina tampoco tiene una situación, también tiene una situación límite de gasto contra una contraprestación que tampoco está demasiado clara. O sea, se camina por una cornisa casi permanente y sistemáticamente. No es fácil la opción entre dificultades que tiene el presidente a mano. No es fácil nunca para un presidente, pero en este caso me parece que es más delicado, ¿me equivoco? Es como vos dijiste, se camina por una cornisa muy delgada y
seguramente vengan 2 trimestres muy complicados en términos sociales, en términos económicos, y si se empieza a hacer las cosas bien y se genera un shock de confianza, podría empezar a repuntar el año que viene de cara a las elecciones, pero tienen que dar un mensaje muy concreto, que hasta ahora no lo vienen dando. Entonces el gobierno está a la retaguardia y a la defensiva, no toma iniciativa ni volvió al centro de la escena. Exacto, y de ahí en parte que se explica también la baja de la bolsa respecto de otras bolsas de la región, porque te dicen, esperábamos otra cosa de vos, no lo hiciste, entonces me voy. Bueno, de hecho leí, algunas empresas perdieron hasta el 72% del valor de su activo en dólares. En dólares. Es más, en el mes de junio la bolsa cayó 22% en dólares. Promedio. Promedio. Una bolsa chiquita, un mercado de capitales muy acotado, el peor de la región, creo el más chiquito, sí, uno de los peores. Ahora, fíjate la debilidad argentina, es muy correcto el dato que dice él. Desde que el dólar empezó a apreciarse en el mundo, que fue a mediados de marzo, la bolsa cayó un 30%, más o menos, el 38% en Argentina. En Turquía, que tiene crisis económica, cayó un 30%. En Brasil, que tiene crisis política, un 29%. Después, en el resto de la región, abajo de 10% cayó la bolsa. Perdón, estoy hablando de la devaluación del tipo de cambio. Pero lo mismo análisis puedes hacer con la bolsa y mismo análisis puedes hacer con el riesgo país, que en Argentina se disparó mucho más que en Turquía, que en Brasil y que en la región. O sea, lo que para el mundo es una brisa, para Argentina es un tsunami. Y le pasa a Macri. Y le pasa a Macri. O sea, con Cristina estamos en una convocatoria, Plaza de Mayo, para defender el gobierno nacional y popular del golpe de mercado. Probablemente. También hay que tener en para cuenta... entender la lógica y la dinámica de la discusión en la que hemos entrado, quiero decir. Claro. También hay que tener en cuenta que en el gobierno anterior, por ejemplo, Trump no era presidente. Las tasas de interés de los Estados Unidos no estaba subiendo. Y tampoco había una guerra comercial entre Estados Unidos contra todo el mundo que produce, contra Europa, China. Esa guerra antes no había. O sea, el mundo cambió y cambió para mal. ¿Podría salir Trump de la Organización Mundial del Comercio, como alguien especuló esta semana? Son rumores que se vienen escuchando fuertemente en bancos de inversión y es una posibilidad. Si eso pasa, hay que rediseñar el comercio mundial, ¿o me equivoco? Trump, una frase que dijo hace 20 días fue, no es el G7, es el G6 más 1. La apuesta sigue siendo lo financiero en este contexto. Difícilmente haya apuestas a lo productivo, salvo que haya un cambio correcto, drástico. Bueno. Con una tasa de LEVAC hoy al 53% anual y con un bono que a menos de un año rinde 5,5% en dólares, no hay forma de que una empresa se financie y no hay forma de que un empresario que tiene dinero diga, en vez de poner la plata a trabajar financieramente, me pongo una empresa a pagar impuestos, a tener juicios laborales, para ganar menos que quedándome tranquilo en mi casa haciendo operaciones financieras. Con un agravante que es que quien nos está viendo, o para quien nos está viendo, implica menor empleo, menor crecimiento, perspectiva de quizás algún despido que no tenían contemplado y una situación de consumo no solo fría, sino directamente demasiado depreciada. Sí, correcto.